Yo estuve en el Paraguay y esta medida se veía venir porque es el tipo de presidentes que llegan con el voto popular, con el voto del partido del cual es miembro el ministro de Información, pero después cuando están arriba hacen lo que les da la gana, se creen semidioses y prepotentes, y entonces no solamente no dialogan con la oposición, ni siquiera dialogan con el vicepresidente Franco, que fue electo en la misma Señor plancha. Alcalay. De manera que yo le deseo mucho éxito y la solución pacífica, democrática de un Paraguay que es parte de la comunidad latinoamericana. Señor Alcalay, es fácil entender que países pertenecientes al ALBA, como Venezuela o Bolivia o Nicaragua, en los cuales se ha cuestionado los procesos democráticos, pues por supuesto entren a defender y a calificar casi que como un golpe de Estado lo que ha ocurrido en Paraguay. Pero entonces, ¿por qué otros presidentes, también demócratas, como el presidente Juan Manuel Santos de Colombia o el presidente Sebastián Piñera de Chile, criticaron con tal vehemencia el proceso que se llevó a cabo en Paraguay? Sí, efectivamente, esta es una situación en donde se ha visto como un país como Cuba, como Venezuela, que tienen una injerencia a través del chantaje y a través de medidas como lo que vimos del intervencionismo en el Paraguay, de un ministro de Relaciones Exteriores que habla con los militares para tratar de desviar una medida del Parlamento paraguayo, y la canciller de Colombia acepta ese criterio rechazando la medida que ha habido. En el fondo lo que hay es una posición muy pasiva de los países que no quieren enfrentarse con una línea de escándalo político permanente. Entonces, yo creo efectivamente que es muy triste esa pasividad. Sin embargo, como te decía antes, llega un momento en donde producen crisis internas. En el Uruguay hay una crisis con la posición del vicepresidente de la República. En el mismo Brasil, las posiciones de algunos dirigentes como Lamprella, Luis Felipe Lamprella, canciller, que siempre respaldó institucionalmente el ingreso de Venezuela al Mercosur, pero rechazó la medida antiparaguaya y rechazó que se desviara una situación que es la cláusula democrática de Ushuaia. Un comentario adicional: resulta que el 5 de julio, durante el desfile militar, con la presencia del Foro de San Pablo, de todas las izquierdas, decía el presidente Chávez que se sentía orgulloso de no haber firmado la Carta Democrática en la cumbre de Canadá, que es el embrión fundamental de lo que se firmó el 11 de septiembre en Lima. Entonces, a confesión de parte, no creen en la democracia representativa. Entonces lo que quieren es una especie de democracia a la cubana, una democracia entre comillas, en la cual evidentemente por la pasividad de otros países democráticos, lamentablemente no toman las posiciones de conformidad a la Constitución venezolana. Yo espero que el martes, cuando haya la Asamblea General de la OEA, estos países democráticos no cedan al chantaje de los más vociferantes. Allí hay que respetar la Constitución paraguaya como se respetó cuando se hicieron similares situaciones en Brasil, en el mismo Paraguay, en Venezuela, en Ecuador, y tratar de contribuir a que haya una solución apuntada a las elecciones que el mismo presidente Franco anunció que iban a tener en el momento en que están establecidas. De manera que hay que buscar mecanismos no de castigo, sino de desarrollo. Vuelvo con usted, ministro, en Asunción, Paraguay. Para el martes fue aplazada, como lo decía el invitado Alcalay, esta cumbre, esta sesión de la Organización de Estados Americanos para discutir lo que está sucediendo, y luego de la visita del secretario general José Miguel Insulza. ¿Pudo él tener acceso a las comunidades paraguayas, hablar con los indígenas, hablar con los ciudadanos, también con las partes que dicen que esta destitución o que este juicio fue un juicio injusto? ¿Qué cree usted que pueda pasar en la OEA el próximo martes? Bueno, yo creo en primer lugar que la OEA va a ser favorable al Paraguay, porque entiendo que la delegación ha tenido la oportunidad de conversar con toda la población en el Paraguay y se ha dado cuenta de estos datos que le había mencionado con anterioridad. Es decir, acá hay un apoyo grande, popular, al cambio y a este proceso que estamos viviendo nosotros. Vuelvo a repetir, dentro de la Constitución y de las leyes. El problema está en que el efecto, y esto está relacionado con lo que usted también había preguntado al señor embajador, tiene que ver con la actitud política que ha tomado en el campo internacional, una cuestión absolutamente sesgada por la ideología. Es decir, el tipo de relacionamiento que estamos teniendo nosotros en estos momentos, o de decisiones que se puedan tomar para la sanción o no del Paraguay,
está sesgada por condimentos ideológicos. Y eso es lo más grave tal vez, porque en relaciones internacionales, ¿sabe? Y esto dicho por el propio presidente del Uruguay, a quien respetamos, y en muchos casos hay mucha gente del Paraguay que lo admira, pero hoy que está viendo con pinza o que está escuchando cosas que no puede creer que salga del propio presidente del Uruguay. Por ejemplo, que la decisión que se ha tomado es una decisión política, justamente en un espacio a nivel internacional, y lo puede corroborar el señor embajador, que conoce más de derecho internacional que yo. Las relaciones están enmarcadas en acuerdos internacionales, dentro de lo que el derecho internacional debe ajustar estas relaciones. El problema está en que cuando se toma una actitud política y una presidente, como por ejemplo en el caso de Argentina, de Brasil o en el caso de Uruguay, por supuesto que influencian. El problema son líderes de opiniones muy importantes, entonces instalan una una visión de lo que está ocurriendo cuando ellos opinan. Corre por las redes sociales, corre por todos lados, sin antes haber leído la Constitución Nacional o haber reflexionado serenamente como pidieron sus propios embajadores y sus propios cancilleres, en el caso de Brasil, como había comentado el señor embajador. El problema está justamente, se va a dar en la OEA, esperemos, que se vaya a dar un debate absolutamente sano y sobre todo responsable. Fíjense que tanto Argentina, Brasil y Uruguay, hay una actitud de parte del gobierno y otra actitud de parte de la opinión pública. Los brasileños, los hermanos brasileños están de acuerdo con nuestra forma de actuar, los hermanos argentinos están viendo el error que se cometió y creo que hacen también por sí mismo un revisionismo histórico referente al tema de la guerra de la Triple Alianza y el tipo de vínculo que se ha dado en aquella oportunidad. Sí. Uruguay, mire el debate que se ha tenido en el Parlamento, es uno de los debates más interesantes que he escuchado yo en mi vida política. Todo esto está generando un cambio de visión sobre la cuestión política y también la manipulación política de las ideologías gobernantes o de turno. Sí. Mire, esto va a generar un debate muy grande a nivel internacional y creo que es muy hay cosas negativas que pueden convertirse en positivas cuando uno lo ve desde el proceso histórico. Señor Martín Saneman, ministro de Información y Comunicación para el Desarrollo del Nuevo Gobierno de Paraguay, ex candidato presidencial por el Partido Liberal Radical Auténtico Paraguayo, muchas gracias por habernos acompañado desde Asunción, aquí en el programa La Noche. Un abrazo grande para tu audiencia. El mayor desafío que enfrenta hoy la diplomacia paraguaya es la tensión con Venezuela. Desde el primer momento, el presidente Hugo Chávez calificó como un golpe de Estado la destitución de Fernando Lugo. Luego, el gobierno de Federico Franco presentó pruebas que comprobarían la supuesta injerencia de Venezuela en la crisis. Son unos videos que implican al canciller Nicolás Maduro y una supuesta reunión con altos mandos de las fuerzas militares paraguayas con la aparente intención de instigar a los uniformados a frenar por las armas la salida de Lugo del poder. Desde que el Senado de Paraguay ordenó la destitución de Fernando Lugo, el régimen chavista enfiló baterías contra el gobierno de Federico Franco. No reconocemos ese gobierno y también vamos a retirar el envío de petróleo. Esto lo lamentamos mucho, pero nosotros no vamos a apoyar para nada ese golpe de Estado, ni directamente ni indirectamente. Así que el petróleo que estamos enviando al Paraguay, a partir de este instante, ministro Ramírez, que cese el envío de petróleo. Pero la tensión aumentó entre Caracas y Asunción cuando el gobierno interino de Paraguay reveló este video en el que aparecería el canciller de Venezuela Nicolás Maduro y el del Ecuador Ricardo Patiño asistiendo a una reunión en el Palacio Presidencial con los altos mandos de las fuerzas militares. Este encuentro habría tenido lugar el mismo día de la destitución de Fernando Lugo y sería la prueba de la supuesta injerencia internacional en la crisis política paraguaya. No es habitual. No conozco casos en que un representante de un país extranjero entreviste o converse con los jefes militares de otro país. Espero que ese tema lo evalúe el gobierno de Paraguay y el gobierno de Venezuela. Ojalá lo hagan juntos. Los hechos desencadenaron en la expulsión del embajador de Venezuela en Paraguay y el Congreso paraguayo pidió el retiro inmediato de los militares venezolanos con presencia en el país suramericano.
Además, Nicolás Maduro fue declarado persona non grata en Paraguay. Hubo una intromisión grosera de parte del canciller Maduro, hubo contacto con los miembros de las fuerzas militares y ya ustedes se van a enterar de aquí a poco de declaraciones incluso de otro sector de la sociedad con respecto al mismo tema. El presidente Chávez no tardó en responder, respaldó a su canciller y denunció corrupción en el Congreso paraguayo. Entonces a Nicolás lo acusan de estar fraguando un golpe en paraguayo que se reunió con los generales. Claro que estaban los generales ahí, y el Nicolás me llamaba cada rato. Y él estaba junto con los demás cancilleres, cumpliendo una misión de la UNASUR. Fíjate que lo declararon persona no grata a los golpistas del Paraguay, por algo será. Te envidio, Nicolás. Mira que te estoy envidiando. Persona no grata. Un grupo de esos senadores del Paraguay, de esos que dieron el golpe, estaban pidiendo dinero. O sea, nos pedían dinero a nosotros para permitirnos entrar al Mercosur. Le dije a Nicolás, pero mándalos largo al cipote. Son unas mafias de verdad, unas verdaderas mafias. Por ahora continúan las investigaciones sobre la presunta reunión del canciller Nicolás Maduro con militares paraguayos. La Fiscalía intenta establecer cuál fue el contenido de la conversación entre Maduro y los uniformados. El gobierno de Federico Franco tiene indicios para asegurar que el canciller venezolano arengó a los militares paraguayos para evitar por las armas que Fernando Lugo fuera removido de su cargo. Señor Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, si con algún país Paraguay ha tenido que tener una tensión diplomática mayor es con Venezuela. La expulsión del embajador venezolano en Asunción, así como el retiro del cual hablaba Hugo Chávez ayer de todos los militares venezolanos por amenazas que estaban en Paraguay, pues hacen parte de este cruce de declaraciones que ha empezado a haber entre los dos países. ¿Cómo podemos interpretar esto? Porque mientras Paraguay habla de un complot de países de izquierda para no reconocer a Federico Franco, el presidente Hugo Chávez también habla de un video montado para justificar un golpe de Estado. Bueno, yo comenzaría señalando que el gobierno bolivariano jamás aceptó la posición de identidad del Congreso paraguayo con la cláusula democrática, con el protocolo de Ushuaia, que impide a los países de Mercosur el ingreso de un país si no cumple con la cláusula democrática. Y eso ha sido visto por sectores de la oposición venezolana como un respaldo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, en contra de los presos políticos, en contra del cierre de Radio Caracas Televisión, en contra de una serie de irregularidades que sería muy largo enumerar y que no es el caso de hacerlo ahora. Entonces aprovechó esta coyuntura para tratar de cobrarle a la posición del Senado y la Cámara de Diputados por no cumplir un requisito que por lo demás también ha sido criticado por los parlamentarios de oposición en el Brasil, en el Uruguay, que rechazaban la presencia, inclusive en la Argentina, que se rechazaban la presencia sin que se cumpla la cláusula democrática. Entonces tratan de revertir ahora la situación en la cual, además de una manera absolutamente indecorosa, Venezuela trata de expulsar, no lo logró, al Paraguay de Mercosur para introducir en el mismo acto de Mendoza el ingreso de Venezuela, ya que Paraguay en principio estaba expulsada. Es entrar por la ventana, y eso ha sido rechazado por la comunidad de Mercosur, porque el Paraguay sigue siendo un miembro fundamental del mercado común del sur. Esa es la primera situación. La segunda es que la ideologización que muy acertadamente planteaba el ministro de Información se va dando a nivel de las estructuras militares. Hemos visto el desfile militar, solamente para mencionar el último, en donde hay una arenga de los militares como si fueran un partido político de Chávez. Hablan de socialismo, revolución, antiimperialismo y chavismo dentro de las Fuerzas Armadas y piensan que pueden hacer lo mismo. Hay un escándalo en estos momentos en el Uruguay por una intervención de 220 militares en un acto con militares uruguayos, en los cuales gritaron también socialismo, patria y vida, con unas arengas en que todos los militares venezolanos, para mí con mucha vergüenza debo confesarlo, están actuando
como si fueran partidos políticos. Inclusive, en el discurso del 5 de julio, el presidente dijo que los militares, los golpes militares que ha habido en América Latina, que han sido condenadas a la militarización y que Paraguay sufrió, al igual que todos los países de América Latina, no eran militares, sino que es la burguesía la que lo realizaba. Entonces, es como una especie de defensa del partido político de los militares, y eso es muy grave, porque es tratar de pintar una realidad falsa, de reescribir la historia y no establecer los mecanismos de Ushuaia, los mecanismos de la Carta Democrática en la que solamente los civiles deben ser los artífices del destino de los civiles. Y los militares tienen que ser una fuerza profesional, respetada y respetable, pero no un partido político socialista, antiimperialista y chavista.